En 1989, 4 años antes de que el CGI deslumbrara al público con los dinosaurios de Jurassic Park, y básicamente después de eso se convirtiera en la herramienta más usada a la hora de crear criaturas enormes, se estrenó una película llamada Robot Jox. Robot Jox. Una ambiciosa obra de ciencia ficción ochentera donde dos robots gigantes se golpean mutuamente hasta que uno de ellos ya no puede más. Lo impresionante de esta película no es solo que exista, porque seamos honestos, eso ya es un logro, sino que logra representar la épica acción de mechas peleando sin recurrir al uso de CGI. Que en 1989 podía hacer cosas como esta. Para cuando Robot Jox llegó a los cines, los robots gigantes ya eran una parte bien establecida de la cultura popular. En el anime, el cine japonés y los cómics, estos titanes metálicos habían explorado un sinfín de ideas y estilos, estableciendo las bases del género mecha tal como lo conocemos hoy en día. Sin embargo, aunque el género ya tenía un lugar sólido en estos medios, su representación en live action seguía siendo algo limitada y experimental. Especialmente en Occidente. El anime fue un gran laboratorio de ideas para robots gigantes controlados por humanos, también conocidos como mechas. Uno de los primeros grandes éxitos del género fue Tetsujin Niju Hachigo, o si preferís el nombre menos complicado, Gigantor, lanzado en 1963. Este anime nos presentaba la emocionante premisa de un joven controlando un robot gigante en el contexto de un Japón posguerra. Pero luego llegó Mazinger Z en 1972 y cambió las reglas del juego. Este fue el primer anime en introducir un mecha que se pilotaba desde adentro, lo que no solo fue un paso lógico, sino que también trajo algo nuevo, una conexión simbólica y emocional entre el piloto y la máquina. Ahora no era solo un robot gigante aplastando cosas, era un reflejo del personaje humano detrás de los controles, con todas sus virtudes y defectos, una innovación que por supuesto se convirtió en el estándar de oro del género. Y luego está Mobile Suit Gundam, que básicamente dijo, ¿qué tal si hacemos esto un poco más deprimente? En lugar de héroes invencibles y acción simple, nos dieron robots como herramientas de guerra inmersos en conflictos políticos complejos. Y en medio de la cruenta guerra, un muchacho se verá forzado a enfrentar el conflicto de su vida. ¡Vamos! ¡Levántate, Gundam! El enfoque militarista de Gundam no solo convirtió a los mechas en piezas de estrategia bélica, sino que también abordó temas como las consecuencias de la guerra y la moralidad en el campo de batalla. La serie definió lo que llamaríamos realismo militar en el género, y se consolidó como una de las franquicias de mecha más influyentes de la historia. En el cine japonés, la fascinación por los robots gigantes no tardó en llegar, y la franquicia de Godzilla fue uno de los primeros lugares donde la explotaron, aunque claro, con su propio estilo particular. En Godzilla vs. Mechagodzilla se nos presentó a Mechagodzilla, una versión robótica del icónico Kaiju que básicamente preguntaba qué pasaría si hubiera un Godzilla pero metálico y con armas militares por todas partes. Y lo que pasaba, por supuesto, era un efecto visual lleno de caos y destrucción. Lo interesante de estas películas no solo la premisa, que ya es fantástica, sino cómo lograron dar vida a estas épicas peleas usando efectos prácticos. Estamos hablando de trajes de goma. Esta técnica, conocida como Suitmation, esencialmente meter un actor en un traje de monstruo robot y hacer que destruya maquetas con estilo, fue el pilar de los efectos especiales japoneses durante décadas. Aunque no involucraba mechas pilotados por humanos, las batallas colosales de Mechagodzilla sentaron un precedente para lo que se podía lograr en términos de robots gigantes en live action. Era económico, práctico y sorprendentemente efectivo para la época. De hecho, este enfoque marcó el estándar para el cine de ciencia ficción japonés hasta que el CGI llegó a robarle el protagonismo. Y parte del encanto, para mi gusto, porque en el fondo no es lo mismo ver millones de polígonos texturizados interactuando
actuando que ver a dos tipos en trajes de goma dándose hostias mientras destruyen una ciudad en miniatura. Mientras que en Japón los robots gigantes ya eran prácticamente un género por derecho propio, en Occidente nos dieron robots en pantalla, pero estos solían ser más pequeños, autónomos y definitivamente no pilotados por humanos. Básicamente eran como electrodomésticos muy avanzados, no edificios caminantes llenos de drama existencial. En Occidente el concepto todavía estaba buscando su lugar. Sin embargo, la animación se convirtió en el refugio ideal para los robots gigantes en el mainstream occidental. Series como Transformers, No puedo moverme. Ayúdenme. ¿En dónde te hirieron? Eso te corresponde averiguar. y Voltron comenzaron a introducir al público de este lado del mundo a la idea de máquinas colosales luchando entre sí, pero incluso ahí las diferencias eran notables. En Transformers, los robots tenían personalidad propia, eran personajes, en lugar de máquinas controladas por humanos. Ahora sí lucharemos cuerpo a cuerpo. Entonces será mejor que pidas ayuda, inútil. Lo que los separaba bastante del género mecha japonés. Además, tanto Transformers como Voltron estaban animados, lo que significaba que podían eludir las limitaciones técnicas que plagaban el live action. No había necesidad de trajes de goma ni maquetas, así que, aunque el concepto de robots gigantes comenzó a ganar terreno en Occidente gracias a estas series, todavía había una gran brecha entre las historias animadas y lo que el cine de acción real podía ofrecer. Aventuras. Y unos espectaculares efectos especiales. Mazinger Z, el robot de las estrellas. Y esa brecha seguiría ahí por un buen rato. Robot Jox fue, en muchos sentidos, el valiente intento de Occidente de entrar al club de los robots gigantes pilotados sin la ayuda del CGI. En los años 80, el CGI aún estaba en pañales, costoso, lento y, para ser honesto, no tan impresionante como lo que podemos hacer hoy. O sea, en 2024, prácticamente cualquiera con una computadora de media gama alta puede abrir Blender y después de varias horas de tutoriales lograr renderizar algo como esto en su habitación. Pero en 1989, Blender no existía. Las pocas herramientas de CGI disponibles en esa época eran tan avanzadas como inaccesibles, extremadamente caras y limitadas a unas pocas grandes producciones. Esto dejó al equipo de efectos especiales de Robot Jox con una única opción. Si querían llevar estas batallas épicas a la pantalla grande, tendrían que hacerlo sin recursos digitales, completamente mediante efectos prácticos. Así que se lanzaron a construir miniaturas, sets y mecanismos complejos que permitieran dar vida a estas máquinas colosales. Uno de los trucos más destacados que Robot Jox utilizó para hacernos creer que estos enormes robots existían fue el increíblemente laborioso y respetado arte del stop motion, que consiste en tomarle fotos a los modelos a escala de los robots, moviéndolos ligeramente entre foto y foto, y luego ensamblar todas esas imágenes para crear la ilusión de movimiento fluido. Usando estas maquetas en miniatura para los escenarios y superponiendo a la animación tomas filmadas con los actores reales, podían simular que los robots parecieran colosales en comparación. Pero cuando había una oportunidad de mover directamente los robots dentro del plano sin recurrir al stop motion, el equipo no lo pensaba dos veces. And rolling. Great camera. Okay. Porque aunque el stop motion era efectivo, también era costoso, porque requiere de tiempo. Crear unos pocos segundos de acción podía demandar días enteros de trabajo. En lugar de recurrir a robots gigantes reales, lo cual no era una opción, o trajes de goma al estilo Power Rangers, optaron por usar estas miniaturas que, filmadas desde ángulos cuidadosamente elegidos y con lentes específicos, lograban vender la ilusión de que los robots eran enormes. Y las miniaturas de los robots no eran simples juguetes, ni tan miniaturas, eran obras maestras de modelismo que permitían filmar tomas amplias y espectaculares, haciendo que los robots parecieran verdaderos titanes, todo sin necesidad de construir un set inmenso ni tener que trasladar la producción a un desierto real. Este tipo de efectos prácticos eran el pan de cada día en los años 80, y cuando se hacían bien, eran increíblemente efectivos, porque todo estaba ahí, físicamente en la escena: iluminación, polvo, humo, explosiones, todo eso era capturado junto con la maqueta, evitando las simulaciones digitales que a menudo pueden romper la inmersión, incluso en producciones modernas. Ya sabes, esos momentos en los que un efecto CGI te saca de la película porque sabes que nunca estuvo ahí.
Cuando Robot Jox llegó a los cines en 1989, parecía estar intentando algo bastante radical, pero el problema fue que en ese momento el cine de acción y ciencia ficción estaba dominado por grandes franquicias y espectáculos visuales, y no logró sobresalir en un mar de producciones más comerciales y mejor financiadas. Nunca alcanzó la fama mundial, ni fue celebrada al nivel de otras grandes películas del mismo año, como Batman, Soy Batman. o Indiana Jones y la Última Cruzada. ¿Qué significa eso de Junior? Es un hombre. Henry Jones Jr. Me gusta más Indiana. Nuestro perro se llamaba Indiana. Y Robot Jox no solo estaba compitiendo contra estas monstruosidades en taquilla, sino también contra una de las barreras más difíciles de superar, un guión que, bueno, no era exactamente el mejor. Necesitamos un chequeo Waldo de interfase, amigo. ¿Izquierda primero? Cualquiera. No me pidan las dos al mismo tiempo. El concepto es interesante, robots gigantes luchando en un escenario posapocalíptico donde las guerras ya no se pelean con personas, sino con máquinas pilotadas. Es como un Rock'em Sock'em, The world's only boxing robots. Get the Rock'em Sock'em robots. pero con una visión más seria de lo que es la guerra. No hay palabras para describir la magnitud de esta tragedia, damas y caballeros. En total son 300 muertos. El problema es que no tiene ni el guión, ni el desarrollo de personajes, ni la complejidad que una premisa como esa merecía. Pienso que la película se toma demasiado en serio a sí misma, y esto, si me preguntás, fue su mayor error, porque por un lado tenés robots gigantes destruyéndose, pero por el otro la película está toda en plan somos una reflexión profunda sobre la guerra y la humanidad, lo que hace que el tono general se sienta un poco raro y no termina de encajar. ¡Maldición, ponte de pie que ya viene por ti! No es ni acción divertida, ni el tipo de ciencia ficción filosófica que te hace pensar. Es como si la película estuviera tratando de ser dos cosas a la vez sin ser buena en ninguna de las dos. Y no es que la idea fuera mala, lo que pasa es que Robot Jox salió a la venta con una premisa bien comercial, robots gigantes peleando, pero después te encontrás con un enfoque dramático, personajes planos y situaciones que no tienen sentido, de modo que la experiencia de ver Robot Jox es un tanto desequilibrada. Los efectos prácticos y stop motion fueron geniales para la época, pero la película se quedó atascada en una trama que nunca llegó a conectar con la gente, y, a mi parecer, el final es sencillamente ridículo. Ahora, no vamos a decir que Robot Jox no dejó huella. Claro que sí. Para los que nos metimos en el universo de mechas y los efectos prácticos, es una joyita de culto. Pero para el público general, la película fue un fracaso rotundo. Recaudó 1.3 millones de dólares contra un presupuesto de 6.5 millones. Y aunque no fue un desastre total como Marte necesita mamás o algo así, la película simplemente no logró encontrar su nicho de audiencia hasta mucho después de su estreno. Y para esos que la encontraron, Robot Jox pasó a ser una película de culto, mientras que para otros fue tan solo una película más, y en cuanto al resto, ni siquiera se enteró que esta película existía. Lo curioso es que Robot Jox a lo largo de los años se mantuvo de alguna forma vigente. En 2005 se lanzó en DVD, en 2015 en Blu-ray y en 2023 salió a la venta un box set con una restauración en 2K del negativo original de la película. Pero, ¿por qué no funcionó cuando se estrenó? ¿La falta de marketing? ¿El guión? ¿El resultado final de sus efectos prácticos? ¿Tal vez todo eso? ¿O tal vez no estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado? Estoy seguro que si esta misma película se hubiera estrenado 10 años antes, habría sido un golazo. Y si se hubiera estrenado 10 años después, pero con un mejor guión, también habría funcionado muy bien en taquilla. ¿Y vos qué pensás? ¿La falta de reconocimiento que tuvo esta película se debe a sus limitaciones de producción, a sus efectos prácticos o a que no logró encontrar a su público en el momento adecuado? Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Nos volvemos a encontrar en el próximo video ensayo dedicado a... El Capitán Júpiter.